Ya, grabando. Qué gran manera de empezar. Sí. Vamos ¿Sí a o empezar no? entonces la séptima parte del podcast. Un poquito más diferente. Cada uno trajo un tema, lo vamos a exponer y lo Sí, y vamos va. a comentar. Vamos a ir como siempre de arriba hacia abajo. Así que el primero por la chucha. es el dono. Me va a tocar último casi, nada que ver. Está bien. la rima. Calmado, calmado. Mi hermano, vos no sabés cómo me pega mi mamá. Puta, yo le pego todo. No, ¿me perdonáis? ¿Me perdonáis? Es mentira, broma, jiji bromi. Esa wea. Desmonetizado, funado. Esa wea. No, pero Esa. jiji bromi. No me salió la palabra, weón, qué horrible. Y ahora sí, voy a explicar un poco cómo lo vamos a hacer ahora. Cada uno trajo un tema específico que ninguno de nosotros sabe qué tema trajo cada uno. Cada uno lo va a exponer, lo va a explicar, lo vamos a debatir y vamos a continuar. Somos 4, así que serían 4 temas por ahora. Ahora sí, no sé si ustedes van a decir algo más o partimos. Música, todo. Parece que Ya, entonces, dale nomás, Dono. partamos entonces con El hombre del sombrero negro. No sé si lo han escuchado por ahí. Creo que alguna vez Hatman. lo conversamos. Sí. Salió mencionado por ahí en un capítulo anterior. No me suena, creo. Como ¿cómo no me resumen, Hatman? A ver, dale. claro, es un tipo de presencia. Dice que la han visto muchas veces vestida como con ropa formal, generalmente negra. Quizá Ah, Ya se fue cortado. cortado. pero, weón. por... Ahora sí, ahí te Aló, aló. escucháis. Ahí sí. Ya, problemas ¿Hasta dónde se técnicos. escucha? Hasta una presencia. Una presencia vestida generalmente con ropa formal, generalmente blanca también, o sea, perdón, negra, que aparece durante las noches, antes de que las personas se duerman. Algunos piensan que es un tipo de demonio y otra gente dice que es una personificación del diablo. Y siempre anda buscando generalmente cuerpos para poseer o, como dice otra gente, también para consumir la energía, como los pensamientos, los sentimientos de la gente. Partamos con... En el lugar siempre se sentía una extraña presencia, aunque los ruidos sin explicación eran algo de cada día en la vieja casona de calle Portugal. No era este efecto. Muchos de ellos habían presenciado en el lugar una manifestación corpórea que parecía fuera de este mundo. Lo definían como un hombre alto, vestido con un traje negro, pero nadie había vivido un encuentro realmente cercano con él, no hasta esa noche de lluvia. La menor del hogar se fue a su habitación cuando se escondió el sol. Mirando a través de la ventana, notaba cómo las gotas golpeaban el vidrio. Pero en medio de un escalofrío, su atención cambió rápidamente de foco. Desde fuera de la casa le pareció ver un sujeto, parado bajo la lluvia, mirando fijamente hacia su cuarto. Decidió no prestarle importancia, pero aún así cerró la cortina para poder dormir. Se arropó e intentó dormir. Pero de repente comenzó a sentirse mal, decaída, sin aire y con una gran presión en el pecho. Sin poder abrir los ojos, trató de gritar, pero fue en vano. Paréntesis, esto es como muy parecido a la parálisis del sueño. Mucha gente, de hecho, dice que aparece esta figura cuando justamente tienen ataques entre epilépticos, brotes de esquizofrenia, parálisis, ese tipo de shock similares. Su mente estaba funcionando en alerta, pero el cuerpo no respondía. Después de una larga batalla, minutos que para ella fue una eternidad, pudo abrir los ojos. Apenas pudieron enfocar y vio al mismo hombre que hace un rato estaba fuera de la casa, pero ahora estaba en su habitación. Se refugió entre las almohadas, mientras la silueta seguía mirándola fijamente al borde de la cama. Alto, delgado, vestido completamente de negro, con zapatos relucientes y un sombrero de copa, que era tan tétrico como todo su atuendo. Sin poder entender qué pasaba, ni quién era el extraño, comenzó a gritar para alertar a su familia. Y en eso el espectro intentó tocarla, pero ella saltó de la cama para esconderse en el closet. El rostro del hombre era pálido, demacrado, con la mirada perdida, e intentaba ver entre las puertas del armario. La joven observó cómo el hombre del sombrero se acercaba al escondite, presa del pánico. Cerró los ojos, pero justo en ese momento se abrió la puerta de la habitación.
La niña salió corriendo del mueble, se abrazó con su madre y comenzó a llorar de forma desesperada. Y ahí le describió todo lo que vivió con el hombre del sombrero, pero en la habitación no había rastro de ninguna otra persona. Revisaron con miedo cada rincón del lugar. Como no era la primera vez que sentían esta presencia, pensaron que podía ser un fantasma o un espíritu que buscaba encontrar refugio en la casa. Esa noche la niña se alejó de la pieza y se mantuvo así durante varios días hasta que el hecho se repitió. Fue ahí que comenzó a orar y gritar en contra de su demonio. «Aquí no pasarás, vete, este no es tu lugar». Sus gritos alertaron a los demás moradores. Llegaron a la habitación, vieron la sombra negra. Intentando cubrirse con sus manos, el hombre del sombrero negro gritó: «Esta es la última oportunidad», para luego desvanecerse en el piso, ante la pavorosa mirada de quienes presenciaron el suceso paranormal. Fue ahí que decidieron llamar a un cura para que santiguara el lugar. La presencia desapareció por un tiempo, pero esporádicamente regresa por la casona. Este tipo de fenómenos se ha replicado en varios países, donde el hombre del sombrero negro se aparece con frecuencia, siempre que alguien va a intentar dormir. Científicos lo asocian con un trastorno del sueño, mientras que los seguidores paranormales aseguran que es un demonio atraído por las almas débiles, que busca un cuerpo para hacer el mal. Pero esto es algo que ni siquiera pueden descifrar los que han tenido la desdicha de toparse con él. Hay varios testimonios también, muchos en Chile, de que se ha visto en lugares generalmente más rurales, en campo, cerro. La mayoría de la gente siempre lo describe que también tiene los ojos rojos, muy brillantes. Generalmente también la gente dice que esta persona, esta figura, no habla y se comunica de formas como indirectas, haciendo señas, con sonidos, silbidos también, o sonidos guturales, pero no interactúa de forma directa con la gente que lo está viendo. No sé, ¿qué piensan ustedes? El hombre del sombrero. Yo he escuchado caleta del hombre del sombrero. He visto un montón de anécdotas también, no solo en Chile, sino que afuera, en todo el mundo en general. Y he visto igual mucho que lo relacionan con la gente sombra. Por lo mismo, porque se viste de negro, es como una silueta negra y lo único que se ve son los ojos. Y varía un poco dependiendo de la zona en que esté. Pero usualmente he escuchado que dicen que es como un mal augurio, que algo va a pasar, o que te viene a buscar, o que algo quiere, o cosas así. Usualmente, según yo tengo entendido, el Hatman o el hombre del sombrero, como le digan, se aparece también a muchas personas en Año Nuevo. He visto que el típico que se acerca a pedirte la hora y se va, y no te dice nada, y después como que no podéis ni recordar su rostro. Y la gente del campo también dice que el típico guaso de negro con el sombrero, dicen que es el diablo. Y usualmente anda con un caballo y todo eso, y el olor a azufre, lo típico. He escuchado harto sobre eso, pero lo que me llama la atención es que es como ¿cómo se dice? Como una entidad colectiva, por decirlo así. Porque no es eso como, mismo, es como la típica leyenda que está en todos Llorona. lados, pero se le cambia el nombre. Claro, como la Llorona, como está en todos lados. las mujeres de las carreteras. Sí, está en todos lados, como pero que cada mucho. cultura le agrega un par de cosas más o menos. Sí, de hecho. Igual le encontré. Dale. No, dale tú. Que encontré un video del canal de La Ruta Oculta que habla, bueno, en un pedazo de un podcast de él estaba mencionando esto. Uh-huh. Y relató un testimonio de alguien de Copiapó que dice que lo vio hace tiempo cuando era niño. Y lo distinto que tuvo el relato de esta persona es que dice que él entendió que no hay que temerle a este tipo de figuras, porque, como lo que dije antes, se alimentan un poco como de lo que uno siente. Entonces es que uno va y lo siente como con pensamientos negativos, si uno les tiene miedo, si te asustas de ellos, es como que les das más fuerza. Y hay varios tipos de espíritus que funcionan así. Entonces... eso tiene es harto sentido. De hecho, eso tiene harto sentido porque usualmente, como dijiste igual antes, estas apariciones de la gente sombra la relacionan con la parálisis del sueño. Y la parálisis del sueño, una de las razones por la que se te puede producir es por exceso de estrés.
Entonces, Sí, es verdad. entre comillas, puede ser eso, porque como que te está robando la energía, por decirlo de alguna manera. Pero no quita el hecho que es extraño que todos vean lo mismo. O sea, si la parálisis del sueño, ya tomémoslo desde el punto como clínico, por decirlo así, como médico, no todos deberían ver lo mismo. ¿Sí? No todos deberían tener una experiencia similar. Entonces, igual he escuchado muchas veces que la gente sombra, cosas así, aparece cuando hay como emociones fuertes, como tú decías. Como, no sé, si estáis cansados, si estáis con mucho miedo, si Este estáis tipo de triste, por entidades ejemplo. siempre aparece por exceso de estrés o por alguna pena grande que uno tiene, como que siempre aparecen más de Claro, este se tipo de cosas. aprovechan como lo típico que dicen, como que se aprovechan de la debilidad para llegar. Claro, igual hay gente que de por sí, por muy bien que les vaya en la vida, son más débiles que otras. Eso también hay que tenerlo presente. O sea, hay Sí. gente que Y de puede hecho, tener el mejor momento de su vida y siempre tiene problemas con entidades o cosas así porque son como más sensibles y débiles a la presencia o no sé, a algo de ese tipo de cosas. sí, ¿sabéis qué? Lo otro igual que cabe como destacar que hay una mala, como un mal concepto, por así decirlo, que de hecho yo creo que todos lo han escuchado, que es lo típico que dicen como no, si a ti te puede poseer o el demonio o te penan porque no estáis bautizado o algo así. De hecho, yo mismo pensé que era así, porque de hecho tiene sentido, porque se supone que el bautismo es que te como que te entregan a Dios, ¿cachai? Como a que Dios te proteja. Te chupa el alma. Pero en realidad es al revés. Estadísticamente, y lo digo así muy al aire porque me acuerdo que lo vi una vez, pero no... Bueno, igual podría buscarlo y después dejarles por ahí el dato. Que estadísticamente las personas que son más propensas a tener como ataques de entidades o cosas paranormales o posesiones demoníacas o cosas así, son las personas creyentes, las más propensas. Porque, según dicen, los demonios o Satán o el diablo, como quieran decirle, disfruta más como haciendo dudar a las personas que sí tienen fe, ¿cachai? Como no, igual tiene que ver mucho con el tema de que, por ejemplo, como la gente que no se bautiza, gran parte es no creyente. Entonces tampoco creen en esto de fantasmas ni una cosa, entonces igual son como súper poco susceptibles a cosas que les sucedan. Y lo otro es que hay mucha gente que la bautiza, pero ni siquiera sigue la religión, entonces se podría decir que es como hereje. Entonces más también se puede aprovechar en este caso de que existan o no existan, dependiendo de la creencia de cada uno, de que estas entidades como demonios o Satanás se enfoquen en ellos, porque es como que él se bautizó pero lo hizo como por chiste, entonces se aprovecha de eso. Sí, de hecho, por eso mismo los católicos bautizan a los niños chicos y los cristianos se bautizan cuando son adultos. Porque se supone que tú tenés que elegir bautizarte, ¿cachai? Si, por ejemplo, una persona que dice, ya sé que yo sí soy creyente y si esto me parece bien, yo elijo bautizarme siendo adulto, ¿cachai? Porque no es algo que hagan contra tu voluntad. En cambio, los católicos agarran las guaguas, las amarrean y las meten de cabeza a esa hueá de agua. Sí, a mí, yo no estoy bautizado. Yo tampoco. Yo tampoco. Excelente. Pero mucho tiempo me dijeron eso, porque a mí me paraban caleta en la casa y vos, Axel, ¿sabes? Pues si vos estuviste ahí varias veces. A mí igual cuando me pasaron cosas, igual me dijeron que era porque no estaba bautizado. Mis abuelos, todos que son como más antiguos, me decían eso, que era porque no estaba bautizado y todo eso. Y mi abuelo me decía lo mismo. He visto casos en que sí, o sea, es que tampoco puedo decir que sea así, porque no es nada como comprobable. Pero hay casos en que supuestamente después de bautizarse las cosas paran. Pero como te dije, yo tengo entendido que es al revés, que como el demonio busca más a las personas que son creyentes, porque es como un golpe más fuerte, por decirlo así, para Dios, que alguien fiel a él se le voltee, por decirlo así, ¿cachai? Como llevarse el alma de alguien creyente es un golpe más fuerte. Creo que
Al menos yo personalmente creo que va más por el tema de la susceptibilidad que tenga cada persona. Por ejemplo, mi papá cree en Dios, pero nunca siguió ningún tipo de religión, ¿cachai? Y mi papá siempre que pasan cosas raras, siempre le busca la explicación lógica. Entonces como que mi papá está tan acostumbrado a eso que cualquier cosa que pasa, mi papá dice, no, viento, no, tal cosa, no, que esto, o dice, "Ah, qué raro", no se asusta, ¿cachai? Entonces cuando uno ya sabe que existen este tipo de cosas, igual cuando, no sé, pues se te abre una puerta o cuestiones, tú muchas veces tendías a asociar así como, oh, me están penando. Y inconscientemente de alguna forma lo llamáis o estáis como entregándote a ese tipo de entidades, en caso de que haya entidades, le estáis haciendo saber de que tú sabís de ello y les podéis tener miedo, pues bueno. Te quiere vulnerar. Porque porque si tú mandas a 3 personas, pues bueno, uno muy creyente, uno muy satánico y uno que no crea a recorrer una casa embrujada, uno, claro, porque Sí, hay po, que es dar como las contras, los pues, dos weón. polos. Po. Las contras, claro. El muy religioso va a pasar toda la casa tal vez rezando, va a decir que tuvo miedo, pero que se refugió en Dios y todas las cosas, pero que sí sintió cosas. El que no cree en nada va a entrar y va a decir, nada, la casa está vieja, por eso suena. Y el weón que es satánico dice, no, ese weón, si está el diablo ahí, estoy entero cagado, casi me viola. ¿Cachai? Pero igual yo Entonces, creo que es como relativo, porque al también menos por el yo tema de la susceptibilidad. siempre le he buscado, antes de decir como cualquier cosa, siempre igual busco alguna explicación racional a todo. Pero he visto casos, y he sabido también de casos de primera mano, no así como de internet o cosas así, de gente atea que también le han pasado cosas po, y tampoco tienen como una explicación concreta, ¿cachai? Entonces yo creo que igual, además de la susceptibilidad, yo creo que también es cuestión como de suerte. Porque es diferente que, por ejemplo, como tú decís, imagínate estar en tu casa y se te abre una puerta o se te cierra en la cara o algo así, tú pensás como, ya, el viento. Y veis está la ventana cerrada, ya puede que, no sé, están penando, una wea. Pero, Claro. una persona atea, ¿qué pasaría, por ejemplo? Ya dice lo mismo, ya el viento, se acabó. Pero cuando te empiezan a aparecer rasguños, cuando se te pierden las cosas, ¿cachai? Cuando hay Cuando te entra la ráfaga de frío. Cuando, sí, pues cuando en la casa llegáis a ver tu aliento de lo frío que está, cuando sentís el olor a carne podrida y no sabéis dónde viene, ¿cachai? Cuando empiezan a aparecerte gusanos en la casa. Esa es la otra. Y eso es como, Muchas veces ¿qué explicación como el podéis darle a debate. eso? Sí, pues eso entra el debate porque, como te digo, además de que sí, obviamente depende de la suerte, yo digo que existen porque yo lo viví de primera mano, entonces sé que existen, pero trato de no enfocarme en eso, ¿cachai? Trato como de nunca andarlo buscando porque siempre que lo Sí, buscáis pues, como termina. no darle atención. Claro, las personas que en este caso no creen y de alguna u otra forma les llega a suceder, automáticamente empiezan a creer, no sé si en Dios o en religión, pero creen que hay cosas más allá del entendimiento humano. Es que eso Pero creo sí, que po, estoy de eso es acuerdo, verdad que no porque, necesariamente hay que creer como en un Dios para saber que puede haber algo más allá del entendimiento humano. claro, sí, sí, eso es verdad, pero es contar con las manos de, o sea, no con Con los las manos manos. de los dedos, Con o las sea, manos con de los los dedos. Conchita, que ando weón hoy día. Es muy poca gente la que te dice, no, yo no creo, yo nunca creía en estas cosas y hasta que un día me pasó. Es como re poca, ¿cachai? Casi siempre los que dicen que no creen, nunca le pasa nada porque no creen, ¿cachai? Entonces es como, hay, Es que claro, como es esto, el tema de hay la mucho vista con el como que lo ve suerte. uno, porque claro, a lo mejor toda la vida se te van a cerrar las puertas en la casa, pero dependiendo de cómo lo veis tú, o te penan, o es porque hay corrientes de viento muy fuerte, cualquier otra cosa. Claro, entonces hay gente que de verdad le atribuye cosas que Claro. uno normalmente sabe que son cosas paranormales, por así decirlo, y estas personas le tienen una explicación a todo así, ¿cachai? No, sale olor a podrido, no, es que el alcantarillado está malo. Bueno, ¿por qué baja tanto la temperatura? No, esta zona es así. Como que no se preocupan, ¿cachai? Igual hay veces que, o sea, yo lo he pensado así, que nunca he tenido como una conversación físicamente con alguien que no crea así, pero a veces me da la impresión de que algunas personas como que lo reniegan, como que a veces no hay explicación y le buscan una explicación igual, ¿cachai? Como, Claro, sí, pues, como no sé, mucha de esa como lo gente, que tú decías ahí del viento, ya, oye, creo no, que la fue el gran viento, mayoría es fue así, como tanto todas las ventanas cerradas. Ya, que pero no niegan a sé, fue no aceptarlo. sé qué X cosa. No, no puede haber sido por X razón. Y a veces sí, y el 90% de los casos me atrevería a decir que sí, que hay una explicación racional. Pero y cuando no la hay, como que lo niegan, ¿cachai? Como, no, esto no puede ser, no puede ser, no puede ser. Entonces, eso sí es como complicado, porque como tú decís,
no piensan que quizás hay algo más allá. Y de hecho, No están abiertamente. Siempre físicamente, están encerrados en lo que creen. Po. sí, pues físicamente hablando, así como ya, o sea, científicamente hablando, una vez leí un weón, un profesor de física que decía que realmente es imposible que nosotros seamos los únicos seres vivos en general. O sea, esto igual le entraría como a los alienígenas y todo eso, pero me refería como en cuanto a dimensiones o planos. Es imposible que seamos los únicos seres vivientes y pensantes como en este universo, porque el universo es tan vasto que, hablando así como ya más de probabilidad, ya se habría repetido más de una vez el ciclo que nosotros tenemos en la Tierra. Entonces, como es probabilidad, es puro azar, quizás en el otro lado del universo exista un planeta igual a la Tierra, que también tenga como que sea apto para la vida y todo eso. Y además de eso, también Stephen Hawking decía eso, que es muy posible que con esto la teoría de los agujeros de gusano y todo eso, existan los mundos paralelos, ¿cachai? Que son como una línea que va uno al lado del otro y que se pueden juntar de repente o se pueden separar más. Claro. Y lo otro es que no es así como muy descabellada la idea de que no seamos ni los primeros ni los últimos seres pensantes en el universo. Pero la cosa es que nuestro progreso tecnológico, por decirlo así, es contado por nosotros mismos, ¿cachai? Nosotros dijimos como ya, esto es la etapa primitiva, esto es la edad media y esto es la edad contemporánea, ¿cachai? Es dentro del mismo planeta y nosotros mismos lo contabilizamos. Pero se sabe que la Tierra es mucho más antigua que nosotros, obviamente. Entonces, nadie nos asegura a nosotros que antes de nosotros puede haber habido otra raza o quizás otros mismos humanos que ya cumplieron el ciclo. Evolucionaron y quizás se mataron entre ellos, quizás hubo una guerra, quizás chocó un meteorito, que es lo típico que dicen, y el ciclo se volvió a repetir y ahí nosotros empezamos otra vez, primitivo, edad media, edad contemporánea. Y para nosotros es como, no, es que nosotros estamos más avanzados que o los alienígenas podrían estar más avanzados que nosotros, pero no es tan así, po. Es que quizás somos parte del ciclo, ¿no? Sí, pues somos parte de un ciclo nomás y puede que no seamos, ni como digo, ni los primeros ni los últimos del mismo ciclo que se va a ir repitiendo. Ahí viene supuestamente también la teoría de que el calentamiento global es mentira. Porque dicen que el calentamiento global es... soy hueón. ¿Qué quieres que te diga? No, pero... Era lo que iba a decir. Hay datos que dicen que, por ejemplo, obviamente por el tema del petróleo, esas cosas, la capa de ozono se ha debilitado y todo, pero por ejemplo que muchos dicen que estas como olas de calor o olas de frío que de repente afectan a ciertas zonas o ciudades, no sé, son de ahora, pero es mentira porque, no sé, en los 1900 también habían olas de calor de 40 grados, olas de fríos de menos de 30 grados, como está en España ahora. Entonces es como, al menos ambientalmente, sin tocar el tema de la capa de ozono que está dañada por el petróleo y esas weas, o sea, por los gases que causa el petróleo, también es algo cíclico el tema de que de repente en ciertas épocas haya mucha más calor que en otras y mucho más frío, no simplemente por la capa de ozono. Yo creo que más el tema del calentamiento global es peligroso porque la capa de ozono ya no está protegiendo los rayos UV, lo que está produciendo más enfermedades en la piel o en varias cosas. Pero así como de que la temperatura varía tanto cíclicamente durante la historia, se ha sabido que hay picos de calor muy altos en tal época y después en 100 años más se vuelven a ver y en 100 años más también se vuelve a ver y es como cíclico, como digo así, ¿cachai? Porque en los 1900 y tantos, 1918 parece, hubo una ola de calor, no sé, parece que en Estados Unidos, ¿cachai? Y ahora recién, como hace 2 años, también hubo otra ola de calor en Estados Unidos, como que cada cierto tiempo se vuelve a repetir, bueno. Pero el problema de eso, que es lo que sí está comprobado, es que esto del calentamiento global está haciendo las cosas peores, porque es verdad que han habido olas de calor, pero han ido empeorando. O sea, por ejemplo, no sé tú si ya 1900 y algo, ponele que le llamaban ola de calor a que hubieran entre 25 y 30 grados, y eran como, estamos cagados de calor. Y ahora, año 2020, bueno, ¿has visto Australia? La gente no puede salir a la calle porque hace tanto calor que el asfalto le derrite los zapatos. ¿Cachai? Entonces, sí, no, pero puede ser un ciclo, pero el calentamiento global es un hecho.
Y Es aparte como lo también- que y pasa aparte también con también- el tema de la glaciación, pues bueno, es algo que va pasando como cíclicamente, ¿cachai? Pero aparte igual A un tenéis que punto en tener los en hielos de cuenta Napa, en frío que también va a volver a ser más extenso que lo que el calor es hoy en día. Que pero lo, de que también tenéis lo que del tomar- deshielo. mira, Dale, pero, dale. hermano, Dale, no, dale. que tenéis que tener en cuenta también que supuestamente los científicos dicen que también lo que afecta al clima es el tema de las explosiones que en sí genera el sol, pues, que supuestamente el sol va irradiando, Sí, pues tiene va explosiones, tirando radiación que tormentas solares, va chocando con la Tierra, y eso también Sí. va afectando lo que el también afecta más el que clima. solamente la contaminación de, no sé, las maquinarias, también es la sobrepoblación, weón. Sí. Tenemos Lo que te iba a demasiada decir población, yo entonces es estamos que lo del, agotando recursos necesarios antes de... lo del deshielo podría haber sido un ciclo, pero ese es el problema con el calentamiento global, que nosotros estamos rompiendo ese ciclo. Porque se supone que nosotros ya usamos el recurso del agua o del petróleo o lo que sea, y deberíamos supuestamente dejar descansar un poco la Tierra para que los polos puedan volver a congelarse. No lo estamos haciendo. Esa es la hueá con el calentamiento global. No es que no sea un ciclo, es que nosotros estamos rompiendo ese ciclo. Porque ahora cada vez que en los años en que ¿cómo se llama? Los icebergs y todas esas weas, el muro de hielo debería empezar a crecer, ya no lo está haciendo. Lo No, típico que decían que antes, sí. como no, antes en el Polo Sur había un muro de hielo que avanzaba, no sé, 5 metros cada día. Y ahora está avanzando 1 metro. ¿Sí? Entonces, el ciclo que deberíamos respetar nosotros, que es que el mundo empiece como a generar los recursos renovables de nuevo, nosotros lo estamos usando antes de que se renueven. Por eso se están derritiendo los polos, por eso se secan ¿cómo se llama? Las tierras fértiles pasan a ser desiertos y cosas así, porque no dejamos que, Pero en como que todo se renueve. caso, también de ahí viene la teoría de que el mundo equilibra las cosas solas, o por lo mismo supuestamente llegó la pandemia. Obviamente que el humano también tiene incidencia, porque si no O se hubieran sea, comido un murcielaguito culiado y eso. que también estuvo un poco modificada la Eso wea. te iba a decir, yo he escuchado esa teoría y sí tiene sí, sentido, pero ahora en el caso del virus, que no lo puedo decir porque YouTube te bota el video, no creo que sea tan así porque se sabe que ese virus es 100% laboratorio, o sea, no es natural. Te creería si Sí, pero que viniera así como de... decir la naturaleza se equilibra sola, entonces va a haber un punto en que nosotros mismos los humanos nos vamos a hacer tanto cagar que vamos como a recobrarle el equilibrio, ¿cachai? Como Es que normal. eso es Va a lo haber otro, un punto eso es lo que, otro. ¿Qué pasa que si vamos no? a como ahora tenemos tanta sobrepoblación, que va a haber un punto en que nos matemos todos y vamos a estar de nuevo así como surgiendo de a poco, ¿cachai? Es que esa es la cuestión. Como normal, ¿Qué creo que pasa nuestra historia, si ¿no? no? Porque acuérdate también que está comprobado que el curso que sigue la Tierra alrededor del Sol va cambiando muy levemente. Así como con decirte que quizás en, no sé, 1000 años más adelante la rotación de la Tierra va a estar más cercana al Sol, por lo tanto va a ser más calor. Pero tú sabéis que la Tierra está tan perfectamente puesta que si tú movís la Tierra 1 metro, dejáis la cagada. Lo mismo que la Luna. Si la acercáis más a la Tierra o la alejáis, queda la cagada. No, eso es Entonces, mentira. ¿cómo que no, weón? Se supone que queda la cagada por los campos magnéticos, pues, porque el Pero campo cuando la luna magnético es de llena, la sube la Tierra... marea, y cuando no hay luna, las mareas bajan. Sí, o sea, pero aparte el de tema eso, es que yo lo decía porque, puta, a ver, ¿has visto este experimento que hacen siempre en los colegios? Que te ponen como como estos campos de Beyblade circulares y tú tiras ahí una pelotita y empieza a girar alrededor así hasta llegar al centro. Eso es lo que hace la Tierra, pero obviamente a una escala miles de veces por más eso grande. es el tema, pues esa escala Macro. te influye en varias cosas que al final termina siendo que ese metro en realidad es una distancia segura, que se le llama una zona segura, que es muy grande, son miles de kilómetros, ¿cachai? Los que puede variar la Tierra, se puede acercar, se puede alejar y no va a tener como un mayor impacto en la Es que vida a eso humana voy, ni a eso es lo cómo se que desarrolla a eso es lo que me refería, que no te digo que movéis la Tierra 1 metro que la caga el tiro. Por eso te decía en un espectro como más a largo plazo, como 1000 años, por ejemplo, a que la Tierra realmente empiece a girar más cerca del Sol o más lejos. Es lo mismo con la Luna. Si la Luna empieza a girar más cerca de la Tierra, es más probable que choquen en algún momento, Sí, porque va a son llegar las al paredes. centro del círculo en algún momento, ¿cachai?
Lo mismo con el Sol. Se supone que si piensan en los planetas que están más cerca del Sol, pues, son inhabitables. Y la Tierra, de hecho, antes era inhabitable. Pues, si se supone que antes de la teoría del Big Bang, la Tierra era una bola de fuego. Antes de que llegue a suceder eso, de que la Tierra se acerque al Sol, supuestamente el Sol va a entrar a una supernova y va a destruir todo también, pues va a explotar. Eso es la otra teoría, que sí, que se supone que las estrellas tienen como su tiempo de vida. Tienen su base, claro, sí. Y después que se agotan entran en modo supernova. Es como que se congela, pero se empiezan a quemar como por dentro, ¿cachai? Como la superficie del Sol se va a ir quemando con otro tipo de gas o como otro tipo de fuego, y cuando se carcoma entero eso, va a explotar, y cuando explote se va a llevar a todos los planetas que estén cerca del Sol. Es que cuando explotan las supernovas se hacen los hoyos negros, po. Esa es la wea. Sí. Ahora, tomando en cuenta eso también, igual volviendo a lo de Stephen Hawking, tendría harto sentido lo que decía ese viejo con su motocicleta que habla, que hay muchos hoyos negros. Entonces, ¿quién diría o quién no diría que en eso no hubo vida? Sí, pues que antes eso eran planetas habitables y cumplieron su ciclo y su estrella madre explotó y ahí quedaron. O un hoyo negro. Como el de tu vieja, ¿no? Hermano, Volviendo a los otros temas, no sé, Dono, si tenéis que agregar algo más o queda ahí para continuar con el siguiente. No sé, no creo, igual no se desligó caleta del tema, pero sí. Un poquito. No creo que haya mucho más que profundizar del pibe del sombrero, sí. Sí, o sea, yo por mi parte es que igual lo del pibe del sombrero me llama toda la atención, de hecho por eso mismo mi foto de perfil es la que es, y yo al menos he escuchado mucho del hombre del sombrero y me llama caleta la atención porque es algo que tampoco podéis como ver, ¿cachai? Como que se ve la silueta, no sabéis qué o quién es. Y he visto testimonios también de gente que cuando lo intentáis tocar, no podéis, no se puede. Es como, está ahí, claro. ¿Cachai? Es como un ser de gas. Una sombra, claro, es como intangible. Pero bueno, sigamos entonces, pues el siguiente sería tú, Tarullo, te toca. Sí, yo, bueno, el tema que ahora encontré, que es el tema de la bruja de Bell. Supuestamente las personas dicen que de esta historia fue que surgió la película en sí, la historia de las brujas de Blair. Ya. Este fue tratado en el año 1817 y 1821, en el que se registraron muchos sucesos paranormales. Se escuchaban gritos, se escuchaban disparos, se escuchaban gruñidos de bestias y cosas así. Y esta historia supuestamente se ubica en Tennessee. Trata de una maldición que hicieron a una persona llamado John Bell, que dice que se asoció con una señora que se llamaba Kate Vance, y quienes muchas personas de la localidad de Tennessee temían porque lo consideraban bruja. Con el negocio que hizo con el John Bell, dijeron, según los residentes, dijeron que el trato salió mal, y tanto su asociación por el negocio que hicieron y su amistad quedó, como por decir así, en gravedad. No se llevaban mal, de por sí la Kate Vance lo odiaba. Kate, con mucha ira y delante de otras personas del pueblo, lanzó una maldición a John Bell y a toda su familia. Esto supuestamente está basado en la granja del John Bell. Luego de ese episodio, John decide salir de casa con uno de sus hijos cuando una espesa niebla cubre el bosque y una escalofriante criatura se abalanza sobre John. Este rápidamente dispara su rifle, pero la misma se fumó en el aire. A partir de allí comienzan a ocurrir eventos sobrenaturales en la granja de los Bell. Pasos, ruidos, voces, gritos de mujeres, lo que les decía recién. A veces rompían las ventanas de la granja y habían arañazos en las maderas o en los árboles. La hija de los Bell, Betsy, fue uno de los miembros de la familia que más sufrió. Constantemente se le aparecía una mujer en su dormitorio asustándola y martirizándola.
En una ocasión, y frente a la mirada incrédula de su padre, Betsy fue levantada por los aires con la fuerza que parte de su cabello fue arrancado de su cuero cabelludo. Perdón. Los terroríficos eventos llegaron hasta oídos del general Andrew Jackson, futuro presidente de los Estados Unidos, quien junto a su equipo decidió acercarse a la granja e investigar que había de cierto en los rumores que recorrían el pueblo. El ente fantasmal de inmediato se hizo notar y los curiosos visitantes salieron despavoridos de la propiedad. John Bell se vio seriamente afectado por las terribles experiencias que estaban experimentando tanto a él como a su familia. Esta aparición fantasmal dijo que castigaría y mataría al patriarca de la familia y cumplió con su palabra. Aparentemente, este ente demoníaco asesinó a John. No se sabe con exactitud cómo, aunque se especula que fue con una toxina venenosa. La granja de los Bell y esta espeluznante historia quedaron registradas. Ciertamente sucedieron, aunque por supuesto nunca se podrá saber con qué certeza fue asesinado John. Esa es la historia. A ver, a mí me queda una duda, así como vamos como por parte. Dijiste que John había hecho como un trato con la bruja, ¿no especifica qué trato hicieron? No, eso no lo especifica, solamente dijeron que eran negocios, pero nadie sabe de qué trata. Solamente los locatarios supieron que salió mal y la Kate se enojó tanto que le tiró una maldición. Lo otro que me llamó harto la atención es que la gente como de ahí sabía que esta tipa tenía fama de bruja. Y bueno, porque se sabe su nombre y todo, en la historia está el nombre. Cuando fueron estos tipos, no sé si eran militares o qué, a ver la casa y todo, y puta, es que igual estamos hablando del 1800, pues en ese tiempo las magias negras y todas esas cosas sí se tomaba en cuenta. ¿No la fueron a buscar o algo? No sé. O sea, pienso yo, si es que comprobaron que era real, que él estaba maldito. Y de hecho el weón murió. Sí. Supuestamente el equipo fueron a investigar, pero tampoco dicen que si se les apareció algo, se escucharon algo, si volvió a aparecer el monstruo que atacó al John. No sale nada de eso. Me llama la atención el paradero de la bruja, que al final, a pesar de que mató al hombre no se supo más de ella. No hay como más info. No volvió a aparecer, pues. Pero supuestamente dicen que aún así se siguen escuchando gritos o arañazos en la granja. ¿Y esa granja todavía existe? Sí. Qué cuático igual. La brujería, al menos a mí, me extraña me causa... que no haya como más documentación. Que igual es 1800, pues. Sí, pero es que con más razón este tipo de cosas, sobre todo antiguamente cuando no se tenía como tanto conocimiento, tanto tipo de cosas, claro, a lo mejor cuando mataban a alguien no tenía muchas formas de respaldar, pero para este tipo de cosas generalmente la gente dejaba como testimonios escritos, cosas así. Por eso la mayoría de los casos paranormales datan de miles de años, porque es como trascendental, ¿cachai? O sea, igual está documentado entre comillas, pues, porque por algo se sabe la historia, pero es como de boca a boca. Sí, de hecho en la actualidad hacen tour turístico por la granja. Eso es un dato que no habíais dicho, que debería haber dado, que todavía se hacen tours turísticos ahí, porque eso quiere decir entonces que debe haber algo todavía en la granja, pues quizás, o sea, está energéticamente activa todavía, a pesar de que la bruja ya mató al hombre, sigue como la maldición ahí. Tal vez como lo de la casa Winchester, pues, ¿la cachai, no? Ese es el de que supuestamente cada vez que mataban a una persona con un rifle Winchester, el espíritu se iba para esa mansión. Sí, pues, no, o sea que la mansión Winchester tiene como 130 y tantas habitaciones, una cosa así. Por eso hasta el día de hoy siguen como
encontrando más, pero la cosa es que siguen haciendo tour turístico en esa zona, pues es un lugar Sí, no, turístico pero como la mansión Winchester, el lugar que podías hacer tour, es como un 10% de la mansión, todo lo demás está cerrado. así, pues, incluso dicen que si tú te salís del camino, ellos no prometen Sí, encontrar. pues ellos no se hacen cargo. Pero lo que dice el Tarullo es verdad, porque las piezas que construyó supuestamente la historia, la dueña de la mansión Winchester, era porque cada persona que murió a manos de un rifle Winchester, ella le hacía una pieza en la casa para que no la... Así como para que descansara su alma. No, para que no Porque descansara, la sino que señora para era- que ella pudiera estar más lejos, como que ella intentaba atraparlos ahí y que no la encontraran, porque ella tenía miedo de que todas esas almas volvieran a buscarla a ella. Al final, Sí, porque ella se perdió. Porque Es la supuestamente misma ella era la esposa del que creador creó del el rifle rifle. Winchester. Sí. Pero no sé qué tanto tenga que ver eso con brujería. Yo tampoco. Yo pienso que a ver, que es como bien raro. Al menos a mí la brujería siempre me ha causado mucho interés. Porque es como, a ver, no es algo que esté como explicado científicamente. Pero hay muchos testimonios también de gente que ha comprobado que funciona. En este caso, digamos que ya, que es así, que es real, que la persona, esta John, murió y todo eso. Me llama la atención también cómo que esta bruja logró matarlo, porque tampoco fue algo como de un día para otro. Según contaba la historia, lo atacó varias veces. Incluso apareció esa bestia que se le tira encima. Sí, Molestaban a las y- hijas. Entonces, no es como que, no sé, voy y te mato, a la te esposa, apuñalo. ¿Cachai? Ah, O te pego un balazo. de No sé. por sí sí, pues, se escuchaban gritos de por sí, como les digo, de bestias o de mujeres gritando. O a veces en la misma granja las ventanas, los vidrios estaban rotos o si no estaban crisados. Me gustaría así saber qué habían negociado, porque para que una bruja se enoje tanto contigo, así como Tiene que haber sido para el punto de algo hardcore, ensañarte, sí, pues para el punto de Sí, para que lo ensañarse, trataba de cagar. a eso voy, que con el punto de ensañarse contigo para intentar matar, para querer matarte y lograrlo al final de todo, debe haber sido algo acuático, pues deben haber tenido algún trato grande, quizás ni siquiera algo monetario, o quizás sí, pero aparte. Pues lo típico que, no sé, pues, podéis buscar el servicio de una bruja o algo así y después no pagarle, o decirle, así que me estáis puro cagando, así que no te pagas ni una weá o algo así, y la bruja se la echa y te mata. Porque, ¿quién te va a decir como, puta, mató la bruja? Y es como, puta, sí, pero no es comprobable, po. Porque no hay como, hablando así como de pruebas tangibles, como te decía, no es que ella haya venido y lo haya apuñalado, o lo haya disparado, o no sé, lo haya golpeado. No hay como pruebas físicas que puedan decir eso. Porque el Tarullo decía que la teoría dice que murió por envenenado o algo así, ¿o no? Sí, pues, la bruja Envenenamiento. envenenó. Tiene que haber envenenado alguna comida. O A algo. eso voy, a que es muy ambiguo, porque ya, que alguien muera envenenado, lo podéis comprobar, pues. Le hizo una autopsia y es como ya si Sí, esta po. persona murió envenenada, pero ¿quién lo envenenó? Podría haberlo envenenado la señora en una comida, como dice el Torullo, podría haberse comido una fruta que estaba envenenada, podrían haberle metido veneno a la fuerza, Claro, entonces, ¿qué tipo de veneno también? sí, pues, porque Pudieron haberle echado algo, puesto algo al agua. también, pero a lo que voy es que igual me llama la atención eso, que volviendo al tema que hablamos con el Dono antes, de esto de que la gente puede ser un poco sensible a algunas cosas o darle explicaciones que no son, tal vez esta tipa ni siquiera era bruja, solamente lo estaba engañando, porque si es bruja, hay muchas maneras de matar a una persona, pero el veneno es como una manera muy tradicional, lo podría haber hecho cualquiera. Mm. Porque, o sea, si tenías el poder de mandar alguna bestia para atacarlo, o hacer ruidos o cosas extrañas en la casa, así como apariciones violentas, o a la hija que dice que la levitó y como que le sacaron el pelo de tan Le fuerte que la sacaron el tironearon. pelo. A eso Sí, voy, pues, pues si tiene y ese todo- y poder, todo ¿por qué eso la es mataréis con veneno? Cuando dormía, pues. Y todo eso era cuando dormía o a veces aparecía hasta golpeado. Sí, por eso me queda Lo que la duda. tampoco,
lo que tampoco explica es qué tipo de bestia fue lo que lo atacó. Porque el loco, no, según. Porque esta historia tiene que haber solo aparte de relatado a alguien, nunca explicó qué tipo de bestia fue que se le apareció. Que eso es lo otro igual, po, es el año 1800, po. Piensa que en esos años le decían bestia hasta a los perros, po. Sí. Podría haber sido, no sé, un lobo y le dicen la bestia. Porque, bueno, hasta Era el día de grande. hoy hay gente que le dice bestia a los animales, po. Sí, generalmente como a los animales no domésticos que los tratan así. Sí, po. Y sobre todo en el año 1800, Tennessee, un lugar como más rural, quizás había fauna Rural, que todavía sí. no habían descubierto, no habían nombrado. Entonces, igual, cualquiera que vea un animal extraño, Un Wendigo así. oye, bueno, igual sí. Aunque es Wendigo, Sí. pero sí. O sea, sí, pero Pero sí, igual sí. Porque los Wendigos por y los los gritos y todo. Skinwalkers los relacionaban harto con las brujas en esos tiempos. Sí, pues. De En hecho, zonas rurales y todo, generalmente andaban como en bosques y cosas así. de hecho, los mismos Skinwalkers dicen que eran brujos o brujas. Porque se supone que tomaban la piel de un animal o de algo y se hacían pasar por eso. Sí, de hecho, los Skinwalkers es otra como leyenda que se repite en muchos lugares dependiendo del lugar. Porque en México existen los mismos brujos que se disfrazan de animales, pero son nahuales. Y aquí en Como el Chile son los tuetué aquí brujos en del Chile. tuetué, sí, Claro, pero porque igual se los del sur. disfrazan de aves. Y así sucesivamente. En Estados Unidos le dicen Skinwalkers. Los Wendigo Hay gente son igual que similares, dice que pero acá no se en disfrazan. Chile, bueno, creo que aquí en el norte más que en el sur de Chile, acá en las lechuzas. Las lechuzas creo que tenían que ver con brujos y malos presagios también acá. O Mi abuela sea, decía eso algo que solo- si una lechuza se paraba arriba de tu casa, alguien se iba a morir. es que eso es lo otro. En todos lados siempre estaba la mala concepción de que los animales, sobre todo las aves, eran como sirvientes de las brujas. Incluso si fuera así, puta, yo igual hago un llamado como a la gente del campo que no sean hueones, porque sobre todo en el campo pasa que mataban muchas lechuzas solamente por decir que eran brujas, y no es así. Claro. ¿Cachai? Estáis matando un animal nomás. Y ya, pongámosles que sí, que la lechuza esté trabajando o moviéndose o está poseída o algo así por una bruja. Va a De tener todas ciertas maneras, cosas raras también, pues. sí, pues, pero a Va a eso voy. seguir para todos lados, va a mirar mucho. De todas maneras no tenéis para qué matarla, pues. Es como ya, Digo, no, se te paró pero una lechuza en la casa, claro, te es pero como como te digo, te abre una bruja, pero no si tenéis para qué matar a la si lechuza. encontráis una lechuza, tienes que darte cuenta porque, por ejemplo, ahí cuando yo vivía acá en los departamentos abajo, ¿se acuerdan? Ujú. Nosotros atrás de la calle solíamos jugar a la pelota con los niños de la villa y siempre había una lechuza que se paraba en uno de los palos grandes que estaba ahí en la construcción de atrás que había empezado. Pero siempre, ¿cachai? Pero la lechuza siempre hacía lo mismo, todos los días o cada día por medio iba, se paraba ahí, estaba un rato y después se iba. Era normal, porque supongo que iba a cazar. ¿Cachai? A ver, porque por ahí siempre habían lagartijas, como era parcela, habían ratones, claro. Entonces era normal, pues ya te creo que, no sé, pues aparezca una lechuza en un lugar extraño que nunca antes había visto una lechuza y que la veis como con cosas raras, pues si va a ser un brujo, va a hacer cosas raras, pues te va a mirar mucho, te va a seguir de poste en poste, porque las lechuzas normales no hacen eso. Sí, bueno, y además que se supone que Entonces cuando igual las te vaya lechuzas a son pegar, brujos te igual hablan. te vaya a pegar el cacho, pues weón. Sí, a lo que voy es que, sobre todo la gente como antigua, cada vez que veía un animal que no conocían, decían, ¡ay, bruja! Y lo mataban. Y ahora no se hace tanto, pero todavía hay gente que lo hace. Lo que voy es que eso está mal. No tenéis para qué matar a un animal que no tiene nada que ver y que de repente soy tú el que está invadiendo su territorio. Por ejemplo, cuando vos decís vais caminando y te parece una lechuza que os vuela por arriba tuyo, no quiere decir que te esté siguiendo. Quizás tú estás entrando cerca de su nido o lo que sea, ¿cachai? Entonces, a veces hay que saber diferenciar porque ha pasado mucho. Aquí, por ejemplo, donde estoy yo, un tiempo que pasó mucho eso. Había un burro que decían que supuestamente era el diablo. Porque Burro dulce. supuestamente, no sé, pues tú ibas caminando por los caminos de ahí abajo de tierra, que son como más cerrados, así como más rurales, por decirlo así, está más alejado de la carretera, y el burro te aparecía, supuestamente. Y al final lo terminaron matando. El burro murió, creo que lo fueron a buscar y lo mataron a balazos igual.
Pero resultó que el burro era de un viejito, pero era muy viejo. Entonces él no podía andar como agarreando el burro, tironeándolo o algo así. Entonces el burro ese se salía, iba al río, tomaba agua y volvía. Pero la gente decía que era un brujo y nunca fue, ¿cachai? Entonces igual a veces hay que tener un poco cuidado con las tonteras que la gente inventa. Mi burrito. O que Pobre la gente viejo, saca. weón. Sí, pues yo era un burrito que no tenía nada que ver, pero la gente decía, no, y, bueno, había gente, y yo lo escuché de mis vecinos aquí, que había gente que decían que ellos habían visto a un hombre así como caminar normal y de repente se tira al piso y empezó a caminar en cuatro patas y era el burro. O al revés, pues el burro iba corriendo y de repente se paraba en dos patas y era un hombre. Pero bueno, al final la cosa era el burro de un viejito cualquiera, ¿cachai? Entonces la gente que igual de repente se saca cosas medias raras, por ignorancia nomás a veces, pues aquí son todos guasos. Entonces eso Se igual... psicosean ellos mismos. Sí. Entonces igual es debatible en el caso de la bruja, que quizás este weón, el John, sí debe haber tenido problemas con esta mujer o algo así, pero quizás no era bruja. Quizás solamente era muy astuta nomás, porque me sigue llamando la atención de que lo mató con veneno. Una bruja no te mataría con veneno, no sé, te posee, te hace que te suicides. Era una maldición. Cosa. Sí, po. Pero que muráis envenenado es como, bueno, literal es algo que podría pasar ahora. Así como, Que tal vez ¿sabes ni qué? Me siquiera cayó lo mal mató mi la vecino. bruja, tal vez lo mató a alguien más de la casa y le echaron la culpa a la bruja porque tal Eso vez decía, sabían po. que le tenía mala. Sí, pues eso es lo que decía, Pero pues podría haber sido la señora o algo. Estoy viendo otra página que decía de una clarividente que supuestamente se contactó con la bruja, po. Y dice que con toda la conversación que tuve, dice que Kate Vance nunca mató a John Bell. De hecho, ni siquiera lo tocó. Y entonces, ¿cómo habría muerto? ¿Viste que eso es otra posibilidad? Pues? Que al final es leyenda. Misterios de la vida. Tal vez igual lo mató algún esclavo o algo, porque en 1800 como que todas las granjas igual tenían esclavos. Sí, pues, igual puede haber sido eso. Lo puede haber matado un esclavo para escaparse o algo así. Que hay mucha información que quedó en el aire. Pero es parte del del atractivo de la mito. historia. Bueno, Yo, si que no- me toca, ¿no? Sí, eso te iba a decir, si no tienen nada más que agregar o que comentar, Creo que no. dale no. No, creo que no. Es un... ¿No? No, te digo que tengo si es nada que no más. tienen nada más Ya. que comentar, que el Axel le dé, no le Por decía eso. al tono. No, sí, No, cabrón. no, yo no tengo nada más. Siéntense y prepárense porque esta weá la encontré hace 15 minutos y está terrible bueno. Que incluso yo lo había visto, pero se me había olvidado. Te Y apuesto que dice es así, una guay ridícula. No, mentira. Ya dale no. la verdad es que sí. Esto incluso salió en un video de Dross, en uno de sus top, Ya. pero no te le vais dio como bañado. mucha profundidad al weón, ¿cachai? Sino que lo pasó como por encimita. Y acá lo encontré buscando y me apareció y me acordé y dije, ah, verdad, esta weá yo la había visto. Y acá leí y la weá es re tétrica. Ya dice así. Ocurrió en Argentina. Un hospital de Argentina atiende a un fantasma. Podría parecer una leyenda urbana, pero lo que aquí contamos es la experiencia de un cirujano real que atendió a un fantasma junto a su equipo de urgencia. Prosigo, dice. A finales de julio del 2020, a las 3:15 de la madrugada, un individuo ataviado con ropa harapienta y aspecto de mendigo golpeó la ventanilla de las urgencias médicas del Hospital Barranqueras Eva Perón, de Chaco, en Argentina. El hombre presenta tos, fiebre y dificultad respiratoria. La enfermera le hace pasar a la consulta del doctor Julio Picón, que está de guardia aquella noche de invierno austral. Poco podía imaginar entonces que acabaría protagonizando una de las experiencias más increíbles de toda su carrera, porque aquel hombre con aspecto de mendigo acabaría esfumándose. No es que el paciente huyera, sino que se trataba de un fantasma. El facultativo reveló la increíble historia en un hilo de Twitter el pasado 31 de octubre, que era la festividad de Halloween, en el contexto de varias experiencias terroríficas vividas en el hospital. Dijo: el hombre parecía un mendigo y golpeó tímidamente la puerta de la guardia. Lo atendió la enfermera, lo registró y lo hizo pasar al consultorio. El motivo de la consulta era dificultad respiratoria, tos y fiebre. El examen no me dijo mucho y pedí una placa de tórax.
empieza explicando en la red. Todo esto, por ejemplo, está en Twitter por si acaso, por si alguien lo quiere buscar, y al doctor, porque tiene mucha historia. Dice, lo fuerte viene ahora, porque en la radiología, la enfermera le pidió que se posicionara sobre el chasis y al entrar en el cuarto oscuro para tomar la radiografía, sintió frío y miedo, como si alguien le respirara en la nuca. Al salir el paciente había desaparecido. Había cuenta de que la puerta seguía cerrada por dentro y que no había nadie escondido. El hombre se había esfumado y asustada la enfermera salió de radiología para dar aviso a los guardias o en este caso policías en Argentina, quienes anotaron la incidencia en el libro y luego salieron a su búsqueda. Y después dice, la cosa es que buscaron a este mendigo que habían dicho, porque suele pasar que de repente la gente entra a los hospitales y les gusta robarse cosas. Entonces por eso igual se tienen guardia y todo el tema. La cosa es que lo buscaron y nadie lo encontró. Y incluso tenían el registro de la persona con nombre, edad y todo el tema. La cosa es que el doctor dijo que revisaran las cámaras porque no podía haberse ido, no podía haberse fumado así como así. Y cuando lo revisaron, quedó la cagada porque el doctor se veía que hablaba con alguien, pero no había nadie, ¿cachai? Y gesticulaba con las manos. Y después así como que lo hace pasar a un lado y la enfermera igual habla con alguien y le abre la puerta y todo, pero no había nadie, nunca pasó nadie. Entonces mucha gente, o al menos el doctor, dijo que tal vez podía haber sido el estrés, pero que era súper imposible porque si hubiera sido estrés tenía que haber afectado a uno solo, no colectivamente. Y dice que esa es su historia terrorífica del fines de julio del 2020, de este año, del año pasado, que la contó en Halloween, justo para Halloween, porque él le pidió una historia y él contó varias historias, pero la más destacada fue esta. ¿Qué opinas? Es reciente, incluso, yo pensé otro que dato. Dale. No, es reciente. Y otro dato que se me olvidó decir, que cuando se dieron cuenta ya que esta persona era como un fantasma y no sabían qué onda, fueron a ver los registros, porque habían escrito los registros, y cuando revisaron, era de un pescador que había ido al río y se perdió. Entonces se había dado por muerto a esa persona hace varios meses y ahora llegó así como fantasma y se registró en el hospital. El cuerpo de la persona nunca fue hallado, eso sí. Me llama harto la atención, sí, que se haya presentado en el hospital, porque este caso rompe como todo ¿cómo se llama? Como el paradigma que hay de que supuestamente los espectros y todas esas cosas se manifiestan en un lugar, por ejemplo, donde murieron o cosas así. Este caso te dice todo lo contrario, porque si es que este hombre desapareció pescando o algo así, debería aparecerse en el río. Pero el hospital, no sé si es que estaba cerca del río ni nada, pero aún así no debería haberse... No fue así. Igual como uno creería que los fantasmas aparecen, no, sino que él fue, habló y les dijo, me duele el pecho. Sí, pues eso es lo otro, fiebre, interactuó. O sea, atiéndanme, por favor, así, ¿cachai? Ese nivel de como realismo según los doctores. Y encima hubo testigos porque además del doctor y de la enfermera que lo atendió, después vieron las cámaras, vieron las cámaras y de verdad el doctor estaba hablando con alguien que nunca vio. Lo otro que me llama la atención es que usualmente supuestamente, o sea, cuando tú estás en presencia de algo como sobrenatural, se siente lo que sintió la enfermera, el frío, el miedo repentino, claro, todas esas cosas. Pero... como la tensión. Sí, pero ella empezó a sentir eso solamente cuando desapareció. Toda la interacción que hicieron antes, lo examinaron, le revisaron, le mandaron a hacer la radiografía de tórax y todo eso, y ahí recién sintió como todo eso extraño, pues, sí, no, todo antes de eso. Sí, él habló con el doctor la derivó a la enfermera lo llevó a la sala de radiografía, y cuando ella metió en este caso al fantasma,
Ahí la empezó a sala de sentirse raro. radiografía, que es una sala oscura, y se dio la vuelta, ahí sintió frío y la que alguien le respiraba en la nuca. A eso voy, porque hubo toda una interacción antes de esto y nadie sintió nada raro. Hasta ese momento específico cuando desapareció, cuando pasó como esto, ¿cachai? Como cuando se dieron cuenta, chucha, Claro, y ella era un fantasma. cerró la puerta, puso el seguro, y cuando fue a ver la radiografía, porque no sé si cachan cómo se hace la radiografía, que ellos están como por un vidrio Sí, seguro, sí. por el Sí. tema de la radiación, claro. Ahí recién se dio cuenta que ella no estaba. Esto No fue igual. como que iba saliendo y miró para atrás y no estaba, sino que ella fue, se acomodó en el puesto de la radiografía para activar la máquina y miró y ya no estaba el paciente. Y ella no estaba. Y ahí se asustó y salió a dar aviso a los guardias, porque dijo que no estaba. Sí, porque igual no hay otra salida. Sí, po. Si hubiera Entonces, escapado, por si hubiera dónde robado se iba, algo, que lo ella habría había visto. cerrado la puerta. Claro. Entonces, después los guardias anotaron, que incluso si quieren, buscan en Twitter al doctor que se llama Julio Picón, ahí tienen las fotos del libro, la hora exacta de lo que pasó, y todo con mucho detalle en los hilos de su Twitter, y ahí dice que cuando lo anotaron y salieron a buscarlo al tiro, porque podría haber estado, no sé, con otras intenciones, pero nunca lo encontraron. Oye, y una Y el consulta. doctor se le ocurrió ver las cámaras. Y cuando vieron las cámaras, todas las personas que tuvieron contacto con este fantasma hablaban con la nada. Decía que tengo una consulta. Se supone que más adelante se enteraron que este hombre había muerto, que se había perdido pescando, y que era pescador, obviamente, tenían su nombre y todo. Buscaron en los registros, claro. Porque el hombre se registró y lo atendieron inmediato Que porque a eso iba. tenía mucho dolor en el Con pecho, la fiebre y tos, info- entonces lo atendieron de uno. Con la info que él entregó, lo pudieron identificar. Entonces, ¿no hay algún familiar o algo de él? No sé, habrá como alguien que pudo haber dicho como, oye, ¿sabes que él era pescador? Él se perdió o algo así. Porque en los registros del hospital tú no escribís como soy pescador, me perdí en el mar. No, po. Va y ponís tu nombre, tu root, Por ¿cachai? nombre, claro, por nombre. Por nombre y si no me equivoco, por el papel de, o sea, como root chileno, pero ya no sé cómo se dirá. Con su carnet Es de como identidad. el probablemente. DNI, algo así. Claro, Sí. claro, la cosa es que él dejó sus datos y cuando fueron a buscaron a la persona por datos, ¿cachai? Porque ellos funcionan con policía en los hospitales. Estos policías buscaron a la persona en su registro y decía que la persona llevaba meses desaparecida, pues se le había dado por muerta porque se perdió en el río, ¿cachai? Se perdió en el río y se le dio por muerta. Se creía que había ahogado, porque su cuerpo nunca apareció tampoco. Esta historia me hace me recuerdo como una película, que no sé si ustedes han visto, trabaja el Zac Efron, el pibe de High School Musical. Yo sí. ¿El hermanito? La película se llama Allá del Cielo. No Sí, sé si la han visto. así le apareció Sí, el hermano. sí. Ah, sí. Pero al final Sí, le aparece el hermano después y- se enamora de una niña y la niña tampoco estaba ahí, sino que estaba media muerta la weona también. Sí, estaba agonizando y se le aparece al Zac Efron. Claro. Esto podría ser como desdoblamiento. En ese sentido, Sí, o sea, el hermanito era el espíritu, pero la niña era como un desdoblamiento. estaba desdoblado. En una de esas el pibe estaba Muriendo. pudo haber pasado como por la película. Puede haber estado como haberse- muriendo, moribundo en el río, ¿tú decís? Algo así. Sí, Antes de morir, Sí. Puede ser. como para pedir ayuda, puede ser igual. Puede ser. Simplemente Porque pudo haber supuestamente- muerto y tal porque vez, supuestamente como la dicen, porque como en la película esta muestran, hay una escena donde supuestamente tiene una cita y la loca tiene una herida en la cabeza y no sabe cómo se lo hizo. Y después cuando ya transcurre la historia y el Zac Efron la va a buscar porque supuestamente ella compite en estas carreras de unos barcos culiados. Y, como de vela. Vela, y una wea así. sí, algo así. Y supuestamente ella empieza a probar la ruta y se acerca mal tiempo. Y con ese mal tiempo provoca el accidente con la lancha y ella se queda moribunda en una roca. Y cuando ella se dobla supuestamente y está hablando con el Zac Efron, tiene una herida en la ceja. Y cuando después él la va a buscar, está con la misma herida en la ceja en la roca. Pero ella misma cuando está doblada no sabe cómo se hizo
Ese sería. Hablando de eso igual, hay otra película que es similar, que igual a mí me recordó, además de esa que tú decías, que una que trabaja, no me acuerdo el nombre de la película, que la vi hace tanto tiempo, pero trabaja el Mark Ruffalo, que es el weón que hace de Bruce Banner, el que es ahora Hulk, sí. Y se trata de que él se cambia a un departamento que antes pertenecía a alguien X, que él obviamente no sabía. Y él empieza a ver a una niña, sí, que solamente él la veía. Y resulta que esta niña era un fantasma. Sí, se enamora y toda la weá, porque es como una comedia media romántica y todo eso, pero lo que voy es que esta tipa estaba muriendo. Estaba en el hospital, estaba en coma y la iban a desconectar. Y ella estaba atrapada en el departamento. Y solo él la veía. Con las personas que no sepan qué película es, se llama Ojalá fuera cierto. Bueno, esa wea. Pero es un tema similar. Y la otra teoría que... No, se me fue. Se me olvidó qué iba a decir. Tenía dos teorías. Ah, buenísimo. Yo iba a decir algo. Ya me acordé. No. Calma. Antes de que se me vaya. Hay una teoría que habla de esto de los... De la... ¿Cómo se llama esta wea? De los... Como de los mundos cruzados. No, de lo que los mundos se cruzan y todo eso. O de la existencia de los fantasmas y todas esas cosas. Y dice que uno nunca tiene... Es similar al solipsismo. Que uno nunca tiene la certeza de que la persona que está al lado tuyo es real o no. Que puede estar muerta, puede ser un fantasma o algo así. Imagínate, tú vas no sé, a comprar pan y te cruzáis con 100 personas. Tú no tenés la certeza de que esa persona que pasó por... Eso, la persona que pasó por el lado tuyo puede ser un fantasma. Puede estar muerta, puede ser cualquier cosa y tú nunca lo vas a ver porque tú la ves como una persona normal. Tuya, un reflejo o cualquier cosa. Sí, entonces eso me recordó este caso porque esta persona, este vagabundo, entró como una persona normal que tenía alguna dolencia o algo, lo atendieron como corresponde, todo bien, y después resultó ser un fantasma. Entonces, uno no tiene la certeza de que las personas que tú veis en la calle, 20% de esas personas pueden estar muertas, pueden no ser reales, puede ser una aparición. Y de hecho hay como una variante de esta teoría, que igual es un poco, ya irse como un poco lejos, pero tiene que ver. Y es que dicen que en un mundo hipotético en el que las bestias o los animales fantásticos o cualquier leyenda o cosas así existe, en un mundo en que todo eso sea real, en las noches de Halloween se dice que salen a caminar o algo así, porque es la única noche en que pueden ser confundidos con alguien normal. Eso quiere decir que, por ejemplo, imagínate tú vais caminando por la calle y veis un zombie, por ejemplo, y te decís como, oh, man, qué bueno tu traje, la cagó, me gustó. Está pulento el disfraz. Y resulta que es un zombie real, o un vampiro, o una bestia, o lo que sea, ¿cachai? Tú podés pasar por al lado de una bestia mítica o que solamente existe en los libros, pero tú no sabes porque tú pensás que es una persona disfrazada. Entonces nunca tenías la certeza de que lo que tenías al lado es real o no. Pero eso. Claro, una teoría de la que iba a decir yo era que muchas veces dicen que estas almas como que se presentan porque no saben que murieron. Están en el limbo. Que no se dan, claro, como que no se dan cuenta de que mueren cuando es como muy trágico. Quizás esta persona murió pero nunca supo cómo. Entonces todavía cree que está vivo. Puede ser. Sí, o al contrario, pues puede que sí sepa que esté muerto, pero que quiere que lo vayan a buscar, pues, que es lo típico que dicen, que es preferible encontrar a alguien muerto que no encontrarlo. ¿Cachai? Calma, que viene el Vito. Le estoy dando el permiso para que entre. Ahí entró. Tenemos un oyente. Sí, la cosa es que, como iba diciendo, puede que haya sido eso, o tal vez la persona ni siquiera así fue como que socó, tal vez se pegó en la cabeza con algo, weón, quedó terrible aturdido y ni se dio cuenta que socó. Y está vagando sin explicación porque de repente tal vez la gente lo ve y tal vez la gente no lo ve, pues entonces como que está está terrible choqueado todavía, o al menos en ese momento tal vez, pues. Por eso fue a pedir ayuda. A mí me convence eso. Nadie le abrió las puertas, entonces tuvo que vivir en la calle, se empezó a vestir como vagabundo y se empezó a sentir como mal, pues. Tal vez iba a desaparecer como del limbo
y quiso ir al hospital porque tal vez él creía que todavía estaba vivo. Mira, a mí me convence la teoría del estar vivo. Es como yo me inclino más por ese lado. De que puede ser que en ese momento, sí, pues, haya estado muriendo y él fue a avisar, ¿cachai? De alguna u otra manera que estaba muriendo. Y quizás en el momento en que desapareció, físicamente falleció. murió, pues, ¿cachai? Sí. Claro. Se fue a la B. Yo me inclino por esa teoría. No sé qué piensan ustedes, pero para mí esa es como la más... Como la más coherente. Sí. Sí. ¿Te das cuenta? Siempre estas cosas pasan como en los hospitales, weón. Sí. Así de que ven a alguien y después desaparece de la nada. Es como la típica Sí, historia es del como, hospital, weón. como ese típico igual De veis pacientes moverte, weón. eso, así, esa y al típica final historia de nunca estaban hospital. solas la weá. De los que trabajan en la morgue. ¿Has visto? Bueno, hay una historia muy conocida que se ha repetido mil veces. Hay Eso varios. de que, ¿has visto que cuando matan, o sea, cuando entran a alguien que mataron o que murió por cualquier razón, les ponen etiquetas en los tobillos o en las muñecas? Y está esa típica leyenda de que va un médico de estos de la morgue con una enfermera y se sube un paciente al ascensor. Cuando el paciente se baja, Tiene la etiqueta. el doctor de la morgue agarra a la enfermera y le dice, no te bajes. Y ahí se van, po. Y cuando la enfermera le dice como, oye, ¿por qué me agarraste, me detuviste? Yo tenía que bajarme ahí. Y dice, es que ese paciente tenía una etiqueta de fallecido. O hay otra variante que dicen, no, yo le hice la autopsia a ese paciente, ¿cachai? Claro, lo atendí recién. Sí. O yo le puse Yo la acabo etiqueta de dar fallecido. tu defunción. Sí, Claro. po. Como vengo de Sí, allá pasa. arriba, lo acabo de Igual que- coser al weón. Le acabo de cerrar Si la pata. quieren, Qué cosa. si quieres ver el Twitter de este doctor, él tiene más historias, pues incluso ese día de Halloween contó como 5 o 6 historias, weón. Contó varias más que igual eran como cuáticas, así como a grandes rasgos. Les voy a contar una que dice que llegó de urgencias un niño que supuestamente se había electrocutado, ¿cachai? Ya. Entonces la cosa es que... Pero nadie llegó con el niño, el niño llegó solo en la ambulancia, ¿cachai? ¿Cómo? ¿Nadie Y- conducía? ¿Cómo llegó? No, pues él no tenía familiares, no llegó con familiares. Ah, ya, sí, ya ¿cachai? Él entendí. llegó en la ambulancia, el niño no va. Entonces lo atendieron y el niño se murió. Se murió porque la verdad que ya estaba para la cagada, porque parece que se electrocutó como durante 5 minutos el weón. Así que ya dieron el papel de defunción, murió a tal hora, y justo este doctor tenía que hacerle la guardia a la morgue ese día. Y el cuerpo del niño, como nadie lo fue a registrar y nada, estaba como sobre una mesita con una mantita blanca porque estaban esperando que algún familiar fuera como a identificarlo, ¿cachai? Porque no sabían quién era. La cosa es que cuenta este doctor que estaba haciendo la guardia ahí en la morgue junto con unos policías y de la nada escuchan un grito y que algo se cae, ¿cachai? Y automáticamente pensaron los policías y el doctor que alguien se estaba llevando el cuerpo, porque como nadie lo vino a identificar, pensaron que algún familiar o algún conocido fue a buscarlo y se lo quería llevar, porque muchas veces pasa eso, que se llevan los cuerpos. Entonces fueron a ver y la cosa es que no había nadie, pero el niño que estaba con la sábana estaba en el suelo, weón, se había caído. Igual Y podría haber apareció ahí y sido. no había nadie. Igual podría haber sido rigor mortis, porque si estaba electrocutado, de repente el Puede cuerpo haber tiene sido, espasmos sí. musculares así, saltáis Pero o apretáis las igual manos. lo contó como una historia de sus historias tétricas, porque dice que se O sea, asustó sí, después. po. no, sí, de que es tétrico, pero lo que voy es que Porque- puede tener una explicación un poco más racional. Claro, pero es que él dice que él también pensó en eso, ¿cachai? Pero que era imposible porque esos tienen como un lapso de tiempo en el que creo que puede dar como una contracción o alguna especie de, no sé, tipo, sonido. Pero él dice que escuchó un grito como de alguien, como si de verdad cuando alguien se electrocuta y grita así, dice que escuchó eso mismo. Que escuchó como al niño gritando electrocutado y después fueron y el niño estaba en el suelo botado. Y estaba igual como lo habían dejado, pero estaba en el suelo. Sí, Ni o sea, siquiera volteado ni nada. Sí, de estaba que- tal como de estaba que en la- es así como si lo hubieran tétrico, levantado y lo hubieran dejado en el suelo. de que es tétrico. Pero sigo pensando que Claro. podría ser rigor mortis, porque es verdad que hay como un tiempo en que el rigor mortis tiene como un lapso en que sucede, pero que haya muerto electrocutado te da otro tiempo más, porque podía haber quedado cargado y al final el cuerpo funciona con cargas eléctricas.
Entonces, Claro, por el sistema nervioso. puede haber sido Pero no, el doctor que tiene se haya varias movido anécdotas buenas o en algo tu Twitter, así. weón. Y uno puede certificar que es doctor porque uno de repente, como se sabe que en internet cualquier weón dice que es de tal lado y empieza a contar historias, ¿cachai? Como para tener seguidores y todo el tema. El doctor sube fotos de cuando está en turno, con compañeros, hasta con Es unos perros legítimo. que están ahí. Claro, es totalmente legítimo, pues, weón. Y si tú buscas ahí el registro del hospital, está como doctor. De especialidad de qué, no tengo idea de qué, weón, porque tampoco voy a andarle buscando cagas. Pero es real, Hasta pues, el Twitter y ¿cachai? no sabéis tú. Claro. El weón es Igual, verídico, entonces lo que hace que estas historias tomen como otro color, ¿cachai? Porque muchas veces uno dice, no, son leyendas de hospital que la puta todo el mundo cuenta, pues weón. Pero que te lo cuente alguien certificado así, que te digan, no, es que si eso esta weá igual pasó a me mí, de tal forma y tal causó forma. ruido. Que al principio en la historia del pescador, cuando llegó, él estaba de turno, todo estaba de guardia, y él fue a examinarlo y lo mandó a hacer la radiografía, ¿cierto? Pero ahora se Sí. supone que le trajeron al niño electrocutado y murió y supuestamente él lo fue a dejar allá porque ya estaba muerto. Pero según yo, y me puedo estar equivocando, pero según yo, las personas que tratan a los muertos, como que trabajan en la morgue o dan los certificados de función, son diferentes a los que están haciendo guardia de médico general. Entonces igual me queda la duda ahí. No, porque no estaba como en la guardia médico general, sino que en la primera historia, este weón entró y golpeó la puerta de urgencia y él justo estaba ahí, le preguntó y le habló, po, ¿cachai? Y él lo mandó a registrarse y por eso se fue con la enfermera. Porque él Y no lo tenía del nada que ver como en niño, esa y zona, lo del ¿cachai? niño, porque si el cabro No, estaba es que muerto. como te digo, no sé, es que por eso te digo, po, el vagabundo, el que era el fantasma, llegó por emergencias, ¿cachai? Y él lo atendió ahí y lo pasó a la enfermera y le dijo, ya vaya a registrarse y no sé, ahí después le van a decir para qué lado ir. Y el niño llegó a emergencias, pues, bueno, sí, llegó una ambulancia. Y él estaba ahí, lo atendió y después tenía que hacer la guardia en morgue. No sé cómo será la guardia en Argentina, pero de repente hay doctores que independiente de la especialidad tienen que ir turnándose haciendo guardia en ciertos sectores, pues bueno, nunca en su sector definitivo. Según yo, sí. Es en su sector definitivo, porque no podéis tirar, no sé, a un pediatra a atender abuelos, por ejemplo. Es que todos de por sí saben como medicina general, hasta donde yo sé, No, po. después se No, especializan. no todos. De hecho, medicina general es una especialización ya. Pero eso me queda la duda, sí. No, Porque según yo, los de la sí, morgue los tampoco. de la morgue son Ahora como los más que lo pone brígidos, ahí así, los también me queda la más. duda, pero la verdad es que no sé cómo será la buena Argentina, por eso digo. O sea, es que creo que es como más general, no necesariamente en Argentina, pero según yo igual me queda la duda porque no es por desmerecer a nadie, porque igual la medicina ya de por sí es brígida, pero según tengo entendido, la gente que trabaja en la morgue son los más cuáticos, como los más agilados, así como los Los más maestros. los más estómago de hierro, porque son como los típicos que te dicen que cuando tú te van a hacer Claro, la que práctica para venden allá tenés todo. que comer al lado de los muertos porque tenés que acostumbrarte y todo eso. A los de medicina general no sé si les harán eso. Ahí no No sabría creo. decir. Muy difícil. Los forenses y los de emergencia son los que ven como más cosas turbias, Sí, como más po, cosas como como más más fuertes, fuerte, sí. Más crudas. grotescas, más viscerales. Pero eso, Mira lo que dice el Guito. al menos por ese lado me llama la atención eso. ¿Viste? Yo estoy en lo correcto, ¿viste? Todos tienen que saber medicina general y después se especializan. Yo también sabía eso, que todo al final, por Eso es ejemplo, en claro la por 2 13. universidad, todos los doctores ven los mismos ramos los primeros 4 años y el quinto año que tiene que ser se especializan en su cagada así precisa, pero todos saben lo básico de todo. O sea, por ejemplo, a mí como Claro. tal vez un weón de morgue no me puede dar una cagada de cardiología específicamente, pero el weón me va a poder derivar hacer examen y todo porque también sabe, tiene nociones de. Ah, se puede cortar. Se fue cortado. No, creo que no. ¿Qué cosa? Vos, po, estabas hablando y te quedaste callado. Sí. No, pero si dije lo de medicina No se cortó. general. Sí, después de eso te cortaste. Pero bueno, en conclusión, al menos por mi parte, no sé si te van a agregar algo más, pero por mi parte, me llamó toda la atención lo del pescador. Mi teoría es la que decía el Tarubio, que probablemente estaba muriendo y fue como a avisar. Pero obviamente quizás no alcanzó, o no sé. Y sobre lo del niño, yo pienso que fue rigor mortis. Porque a veces pasa que
sobre todo si estás electrocutado o algo así. Tenías espasmos musculares, saltáis, te sentáis, Claro. te podéis mover. Hay algunas personas que incluso relajan las cuerdas vocales y gritan. O hay otros que abren los También. ojos o cosas así. Entonces, puede haber sido eso. O se cagan. O se cagan Sí, también. es sí. que a eso me refería, si de verdad la gente suelta los esfínteres después de que se muere y Sí. tiene como Sí, contracciones. Pero sí, en South Park aparece Relajan cuando las muere nalgas. Chef y, Sí, de y hecho, cae, muere, cae se del risco Del y precipicio. lo muerde Se un cae. oso y todo. Y queda para cagar y le sacan un brazo y todo. Y al Y final el se Cartman cae. dice, no, debe estar vivo. Porque yo escuché una vez que lo último que hace una persona antes de morir es cagar. Y igual se caga así. Ah, ya, ahora sí murió. Murió. Sí. Ya te toca, Marco. ¿Cuál es tu Ya. historia? Contala. Ahora le voy a hablar un poco. No sé si es que será El tan último tema de la paranormal. noche. O sea, sí, igual tiene como lo suyo. Pero es bien extraño el tema. No sé, ¿alguno de ustedes alguna vez ha escuchado hablar del Codex Gaigas? Sí. Me Me suena. hermano. Es un libro que está. Ya, pero cállate, no te pegué el dónde show, viene. pues si yo voy a tener el tema. Ah, ya, dilo vos, ya. ¿Para qué pregunté entonces? Pero tenéis que decir que sí o que no nomás, po. Nada más. No te pregunté Los que que. pelean se No, aman. no te dije que te invitaba. po. Ya, cuéntala, ya. Termina rápido. Y te apuráis. No, es igual, este es denso, así que da para hablar. Sí, sí. El Codex Gaigas es un libro, como decía este Perkin. Pero lo raro está bautizado como la Biblia del Diablo. Porque supuestamente cuenta la leyenda que la escribió Satanás o la escribieron con ayuda de Satanás. Lo otro interesante es que el Codex Gaigas no es un libro normal, así como con las dimensiones de un libro normal. Es un libro que mide aproximadamente de alto 1,5 metros y de ancho son como 40-50 centímetros. Y de grosor, así como de qué tanto texto tiene, no estoy seguro cuánto será, pero es enorme porque lo abren de a 2 personas. Es gigante. Resulta que este libro, el Codex Gaigas, está en la Biblioteca Nacional de Suecia. Se destaca obviamente por lo que decía antes, por su tamaño, porque es enorme. Está encuadernado en madera y consta de 620 páginas. Cada una de más de 1 metro de largo. Y en total el libro pesa 75 kilos. Sin embargo, no es el tamaño la característica más intrigante del libro. Lo que más llama la atención es que al abrirlo, lo primero que uno ve es una ilustración del diablo. Vamos primero con la leyenda. Se cuenta que en el año 1230, en un monasterio de la Orden de San Benito de Polaris, hoy la República Checa, un monje condenado a muerte por vanidoso se ofreció a escribir un libro donde podría expiar sus pecados. Esto hasta aquí no es nada como tan raro, porque de hecho siempre a los monjes o a las mismas personas que pertenecían a este tipo de órdenes, cuando cometían errores o pecados, les daban como una penitencia. Que era como, por ejemplo, escribir la Biblia 1000 veces o algo así, porque en esos tiempos la escribían a mano. Era una penitencia más o menos. Hasta ahí todo normal. El hombre se propuso y prometió como penitencia escribir este libro en una sola noche. Aquí se empiezan a poner raras las cosas. Y cuando él acabara, sería el libro más grande del mundo. Esa era su penitencia. Entonces, si lo lograba, él expiaba sus pecados. Si no, lo iban a ejecutar. Moriría. Supuestamente a él se le encargó que este libro tuviera toda la sabiduría humana que glorificaría el monasterio. Aprobada la propuesta del monje, el hombre se puso esa misma noche a trabajar. Estuvo escribiendo, no sé, 100, 200 páginas y llegó a un punto en que ya no podía seguir escribiendo, le dolía mucho el brazo. Entonces, en vez de pedirle a Dios, que es lo que la gracia de estas penitencias, en vez de pedirle a Dios que lo ayudara, el hombre no halló nada mejor que buscar refugio en el ángel caído, en Lucifer. Le ofreció un pacto. Su alma, a cambio de terminar el plazo del libro, que era escribirlo en una noche y todo eso.
Como resultado de esto, Lucifer, el diablo o Satanás, como le quieran decir, permitió que el libro estuviera terminado al día siguiente, incluyendo una imagen de sí mismo en la página 290 de las Escrituras. Hay quien dice que como el regalo del monje, como para terminar este acto, el monje le ofreció como regalo a Satán que pudiera él firmar el libro. Como lo típico que hacen en la primera página, como ponen la firma del autor. La obra final es inaudita, principalmente porque no existía tal combinación de textos en una sola pieza. El único libro como comparable era en ese tiempo la misma Biblia. El texto completo de la Crónica Checa incluía curas medicinales, encantamientos mágicos, calendarios de varias culturas y una gran colección de obras seculares, así como una enciclopedia de conocimiento medieval, instrucciones prácticas para exorcismos o consejos de gramática del siglo VII, escritos por Isidor, no sé quién es ese weón. Aquí, el erudito convertido en santo de Sevilla. Actualmente se sabe que las 310 hojas de pergamino, 620 páginas completas así como por los dos lados, de esta supuesta Biblia del Diablo, están hechas de vitela, que son pieles procesadas de 160 animales, muy probablemente equinos, que podrían ser burros, caballos, asnos o cosas así. También se cree que algunas páginas fueron eliminadas y nadie sabe qué fue de ellas. Además, toda la Biblia del Diablo está escrita en latín, completamente en latín. Dicho esto, el cuento proporciona una útil, aunque inverosímil, explicación de por qué hay una ilustración gigante del demonio en el códex. Esta asociación satánica ha dado lugar a muchas conjeturas, que se añadían por la conspiración con respecto a los orígenes y al propósito real de este libro. Lo cierto es que, teniendo en cuenta que es imposible escribir 620 páginas en una sola noche, y además del tamaño del libro, que media 1 metro, los expertos de la Biblioteca Nacional de Suecia, lugar donde actualmente está el libro, creen que una sola persona habría tardado entre 5 y 30 años en completarlo, si es que realmente lo hubiera hecho una sola persona. Si es que el monje trabajó durante 6 horas al día y escribió 6 días a la semana, esto significa que el manuscrito podría haber tomado alrededor de 5 años en completarse, lo cual obviamente es imposible porque trabajar 6 días a la semana y sin parar, sin comer, sin nada, es imposible. Sin embargo, si era realmente un monje, es posible que solo haya podido trabajar unas 3 horas al día, lo que significa que el manuscrito podría haber tardado 10 años en terminarse. Además, quien quiera que fuera también decoró el manuscrito, por lo que todo esto significa que el trabajo probablemente tardó al menos 20 años en completarse e incluso pudo haber tomado hasta 30 o más, porque no solo era la escritura, sino que también estaba encuadernado en madera, estaba tallado, es un trabajo que no se hace obviamente de la noche a la mañana, literalmente de la noche a la mañana. Su identidad. Muchos expertos se han acercado a la obra en busca de esa persona que supuestamente dedicó gran parte de su vida a esta Biblia. ¿Quién era el monje? Los análisis y estudios han verificado que la escritura pertenece a una sola persona. Entonces sí se hizo, al menos científicamente comprobada, que sí fue escrita por una misma mano. Porque eso se puede comprobar. Ahí se puede estudiar como la letra, la caligrafía, claro, y todo eso. La presión, la caligrafía. Sí. Y muchas de estas personas también apuntan a una firma que existe dentro del texto, que dice German Inclusis, que se traduciría del latín Germán el recluso, como evidencia de que sí fue un solo autor. En cuanto a su ubicación actual, el Codex Gigas original terminó en Suecia, como les decía antes, luego de un saqueo. Supongo que, no sé, ahí debe haber otra historia como de guerras y cosas así. Supuestamente, los últimos días de la Guerra de los 30 años,
una serie de batallas libradas entre protestantes y católicos entre 1618 y 1648. Los suecos asaltaron Praga y recogieron una variedad de valiosos libros. Y ahí, supuestamente, estaba incluido este libro. Es la teoría. En ese momento, la reina Cristina de Suecia tenía la costumbre de robar libros de otras naciones como botín de guerra y usarlos para mejorar las bibliotecas de su propio país, que actualmente es Polonia. Entre los países que asaltó están incluidos Alemania, los reinos de Alemania, los estados bálticos y Dinamarca. Se encontraban entre los lugares, que las estanterías que tienen actualmente son los lugares como que han podido identificar por los idiomas en que están escritos los libros. Ahora, después de que supuestamente este libro fue robado de Praga y enviado de regreso a Suecia, el códex se mantuvo en el Castillo Real de Estocolmo. Cuando el fuego atravesó el castillo en 1697, el libro fue arrojado por una ventana para evitar que quedara envuelto en llamas, porque era de madera el libro, se podía quemar fácil. El libro sí se dañó por la caída, porque fueron 4 pisos, pero sobrevivió gracias a ser de madera. Según la Biblioteca Nacional de Suecia, se dice que una persona que estaba debajo de la ventana se hirió en el proceso. La hueá del libro le cayó encima. Esto probablemente sea solamente algo agregado a la historia. Pero lo que sí es cierto es que el libro se dañó en ese momento. El Codex Gaigas fue reparado en 1819 junto a sus hojas dañadas. Lo restauraron lo que más pudieron. El manuscrito, luego de la restauración, y hasta hoy se encuentra en exhibición en la Biblioteca Nacional de Suecia, en Estocolmo, como parte de la exposición de tesoros de la biblioteca. ¿Qué piensan? El libro básicamente, supuestamente es la Biblia del Diablo porque supuestamente él la escribió, pero no es que sea así como una Biblia satánica o algo así, porque se supone que no ha sido traducido en su totalidad, pero la leyenda dice que dentro del libro está en latín escrito toda la sabiduría del mundo hasta ese punto. Para mí es un poco irreal. Puede que sí haya muchas cosas ahí, porque como dicen que había medicina, cosas sobre el exorcismo, muchas cosas. Pero para mí es un poco difícil condensar toda la sabiduría del mundo en 600 páginas. A pesar de que 600 páginas es harto. Pero, y que es un libro gigante. Y es un libro gigante y todo, pero igual quizás no sea muy buena la comparación, pero piensa que It de Stephen King tiene más de 1000 páginas. Entonces, en ese sentido, no creo que It sea más largo que toda la sabiduría del mundo. Pero no estoy diciendo que mide como 1 metro y tanto la weá. Sí, pero por eso te decía que es una comparación como un poco rara. Sí, porque imagínate que lleviese un libro chiquitito, así como un libro de los que nos dan en el colegio. O sea, igual los libros de Stephen King chiquitos no son. No, claro. No es tan chiquitito. No, pero sería como la media enciclopedia si haces un poco más pequeño, pues bueno. Pero a lo que me refería al dar ese ejemplo es como si lo llevara ya a la escala del Codex Gaigas. Pues si la cantidad realmente, de texto que te cae, claro. Sí, pues si realmente el It de Stephen King midiera 1 metro, ponerle que tuviera 1000 páginas igual, sigue siendo más grande que toda la sabiduría del mundo. No creo. ¿Qué opinan? ¿Qué hipótesis tienen? ¿Qué piensan del libro? Que voy a ir a leerlo. Ojalá supiera la quizá el tema de la información es como a lo mejor debatible, porque claro, a lo mejor dice que era como la información que tenía el mundo hasta esa época, pero igual, ¿a qué le llamamos mundo? ¿Cachai? Porque para esa época quizá mundo eran Europa, no sé, 2, 3, nada más. Europa ya sí. Y eso, ¿cachai? Y eso, quizás menos. Porque igual como tú dices, esta cuestión la hicieron en un ambiente de unos monjes eclesiásticos, entonces, puta, igual son súper encerratistas y ellos siempre están como enclaustrados, ¿cachai? A lo mejor el mundo para ellos era un pedazo de tierra, a lo que ellos le llamaban así. Quizás eso era efectivamente lo que se sabía ahí, y claro, a lo mejor había mucha más información, pero ellos no tenían idea, ¿cachai? No estaba como distribuida, entonces ellos juraban que eso era todo lo que había de todos lados, y no era así. No sé, porque igual de que tienen cosas raras el libro las tiene, eso es obvio.
Pero decir que tiene como toda la información del mundo hasta la fecha, no sé. A mí ni siquiera me choca tanto eso, me choca el tema de que ¿cuál fue? No, así ¿qué habrá hablado él con el diablo o qué habrá sucedido en esas horas que se terminó, ¿cachai? Eso es lo lo habrá otro. poseído, habrá venido el mismo diablo a escribirla, Sí. y así, ¿cachai? Entonces, eso es como me llama más la atención eso, y además de lo que pueda decir, pues, porque más de si es que tiene o no toda la sabiduría del mundo, no me interesa, sino qué cosas específicas puede decir, así como la Biblia que habla de la palabra de Dios y esta habla de la palabra de Satanás y cosas así. No, Eso me llama más la no, atención. no, nada que ver. No habla de nada de religiosidad en ese sentido. Se le dice la Biblia del diablo porque supuestamente la escribió el diablo, pero no tiene nada que ver con religión. Porque habla de medicina, habla de exorcismos, habla de calendarios de otras culturas. De muchas cosas que para las personas hoy en día es desconocido. Sí, habla de muchas cosas, pero así como de culto a la religiosidad o a la antirreligiosidad no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Pero Bien. sí, Ahora pero sí mi me llama la consulta sería, atención eso que tú ¿por decías, qué- del tiempo en que se ¿por qué escribió. quiso escribir solo sobre eso en vez de poder haber escrito sobre su palabra y sobre su imagen? Es que el ¿Por trato qué? fue ese. ¿Cuál es la Porque función? acuérdate que primero el monje le asignaron la penitencia, que era escribir el libro sobre Sí, la sabiduría. Sí. Y después él le ofreció el trato al diablo. Entonces no es como que le diga, oye, escribe sobre cualquier wea. No, po, el trato es, yo te doy mi alma si tú escribes sobre la sabiduría de todo el mundo. ¿Cachai? Era un trato bien específico. Lo que sí llama la atención, al menos a mí lo que más me llama la atención, porque como dice el Donald, la sabiduría de todo el mundo hasta la fecha puede ser muy relativa. Pueden ser muy pocas cosas, como pueden ser muchas, o puede ser como el pensamiento de una persona nomás. Pero lo que me llama la atención es que supuestamente fue hecho en una noche y que son 620 páginas. Físicamente es imposible. Y obviamente, o sea, matemáticamente también es imposible, pero las personas que restauraron esto y le hicieron el estudio y todo eso, llegaron a la conclusión de que sí fue hecha por una persona. La letra es de una sola persona. Porque se nota, eso se puede estudiar, se puede comparar la caligrafía o las letras de otras personas para decir como no, este libro fue escrito por más de una persona. No, las 620 páginas fueron escritas por una sola mano. Entonces, eso es lo que me llama la atención. Que independiente de que sea un libro tan grande y tan largo, hacer eso en una noche siendo una sola persona, se supone que es imposible. Me gustaría leerlo, tal vez la sabiduría que nosotros buscamos es tan simple como lo que vemos. No sé. O lo que no vemos. Es que como, Yo creo que no sé, va como más tú por ahí. decís, por tanto en un libro, porque si uno puede decir, no, es que existía Europa y Asia, si todas las tribus de aquí de Sudamérica, Norteamérica ya existían, pues entonces ellos igual tienen que haber tenido una sabiduría. Es que eso es lo que dice el Dono, Entonces, porque es la sabiduría del juntarlo- mundo según el monje. De que existía América, obviamente existía, pero ellos no sabían de su existencia. Claro. Entonces igual sería raro, weón. igual sería raro que, por ejemplo, al momento de traducir el libro, ponele ya, po, el libro es de 1200 y algo era, y que en ese libro hubieran textos haciendo alusión a América, mucho antes de que se descubriera. Ahí te creo. Ahí habría como algo raro, que el diablo mismo habría dicho como, oye, si yo tengo que escribir sobre toda la sabiduría del mundo, voy a escribir sobre América, porque se supone que el diablo debe conocer América antes de que todos nosotros. Se supone que igual sea un ser omnipresente y todo eso. Pero no habla de eso el libro. No te dice como, oye, Europa no es solo, no es todo lo que existe. Hay más, ¿cómo se llama? Más lugares, más países, más continentes. El libro no habla de eso. Entonces yo creo que va por ahí, hablando en el punto específico como de la supuesta sabiduría de todo el mundo. Yo creo que era como la sabiduría del monje, más que nada. Era como, Lo que él tenía entendido. sí, o que quizás le deben haber dicho, porque igual los textos antiguos son bien romantizados. Te podrían haber dicho, anda a comprar pan. Y en el texto va a decir, y el monje Dos fue, sí, pues fue, no sé, dado con la difícil tarea de ir a buscar Dios, alimentos sí. para su pueblo, ¿cachai? Algo así. Pero el lugar era ir a comprar pan a la esquina.
Entonces puede ser que Puede el ser, monje claro. haya dicho, a mí me dieron la tarea o la penitencia de escribir toda la sabiduría del mundo. Y en realidad le dijeron, ¿sabes qué? Toma, culiao, aquí en esta hoja escribe todo lo que haya aprendido en tu vida. Puro relleno, así. Mucho texto. Algo así. Es un formato APA. Oh, qué asco el formato. O no. Pero bueno, Pero sí, al final. Aparte, el tema de la traducción igual es interesante. Que hay varios libros de. No necesariamente de esa época, porque están como catalogados de una forma parecida. El libro era el manuscrito de Voigt, se llama. el Voynich, sí, hay dos manuscritos que son así similares a este, Claro. que son como bien raros, que son el manuscrito Voynich, o Voynich, no sé cómo se pronuncia, Algo así, no me acuerdo. y el otro es el Popol Vuh. Son los dos libros, además de Claro. este, que son como más Más raros y que no prohibido, entre están bien traducidos o no se sabe su origen. Pero claro, la cosa es que se demoraron como la vida en. Porque creo que uno de esos dos está como traducido a media y el otro no, nada, así, ¿no? Porque todavía no entienden qué crees. Pero este igual tiene como traducciones de algunas cosas, como decís tú, ya se sabe cuál es como la mayoría del contenido. Pero me extraña Se fue si cortado. Se fue completo. cortado. Puta. Mm. ¿Qué dijiste? Escuché hasta donde dijiste Caga que te de podcast. extraña. Que me extraña que no lo hayan traducido completo, ¿cachai? Que sabiendo como los temas y todo, que no hayan como podido dar como con una norma como general para poder traducir todo lo que dice. Sí, o sea, no sé si es que habrá algo así como una norma general o algo así, porque como está en latín, al menos a mí me pasa que, o sea, bueno, siempre ha pasado, que lo que pasa con la Biblia, po, que la Biblia supuestamente estuvo escrita en hebreo y al traducirla al latín cambian algunos conceptos y se pueden malentender algunas cosas. Y después del latín al inglés, del inglés al español, puede aquí haber pasado lo mismo. Puede que ni siquiera esto se trate de lo que dicen, pero está mal traducido nomás. Claro. Igual me llama la atención los dibujos que tienen, las ilustraciones, porque como les decía antes, tiene un dibujo del diablo. O sea, lo que ellos dijeron que era el diablo. Pero para mí esto no es el diablo. Es un demonio así, un poco extraño. Es un hombre como con un taparrabo, así como Tarzán. Mándalo al Discord. Ah, cállate, bueno, no, igual tengo que describirlo. Claro. Es un hombre con taparrabo, así como Tarzán, que tiene las uñas de los dedos de los pies y de las manos rojas y muy largas, así como que fueran patas de perro. Sí, y la cabeza la tiene como de los dragones chinos, los típicos dragones orientales, y con cuernos, ¿cachai? Como, incluso con bigotes y cosas, y tiene la cara verde. Entonces, es un ser extraño, sí, pero para mí no parece así como el diablo o algo como eso. Lo otro que me llama la atención es que al lado del dibujo del diablo, del supuesto diablo, hay como un dibujo de un castillo. Pero parece como si fuera un plano, así como los planos de las casas o cosas así, porque está visto desde arriba. Se ven las torres, las paredes, los caminos, los muros, los jardines, todo. Pero está dibujado desde arriba. Y parece un laberinto, pero es un castillo. Se supone que según esto es un castillo. Ahora les voy a mandar la foto. Ahí está. Ese es el diablo del Codex Gaigas. Y de hecho, igual si se fijan, el dibujo está hecho en medio de las escrituras. No es como que texto y luego escritura, sino que lo dibujaron en medio y escribieron alrededor del dibujo. Como por encima, claro. ¿Qué opinan Harto feo el culeo. de esa ilustración Parece extraña? pollo. Sí, sí, tiene como patas raras y los dedos igual. Para mí que ni siquiera es Satán, weón. Para mí que puede haber sido un esbirro más pequeño. Es que eso voy, que no necesariamente tiene que ser Satán, No se o sabe. del diablo, no sé. Porque igual, puta, es que la religión es tan extraña. Cuando dicen, por ejemplo, que Satán tiene muchos demonios y todo eso, pero hay otras religiones que dicen, no, el Satán todos los demonios son Satán, pero con diferente nombre. Porque he visto Claro, que a Satán le forma. dicen, no, es que Satán es Belcebú.
Pero tú veís después la demonología y Belcebú supuestamente Biliar, es un demonio. demonio Es un aparte. demonio, Sí, sí. po. Entonces eso es lo raro. Porque le dicen Lucifer, le dicen Behemoth, le han dicho el Leviatán, le han dicho un montón de cosas, pero algunos dicen no, son todos diferentes, pero otros dicen no, son todos el mismo, pero con diferente, o sea, con diferente nombre, pero es el mismo. Pues igual es raro. De hecho, el Claro. mismo Igual- Dios se supone que tiene tres nombres. Po. Si el nombre, o sea, el Dios abrahámico tiene, le dicen el Dios de los tres nombres. Yahvé. Eran Sí, pero calmado. Yahweh, Jehová y me falta el tercero. Elohim, creo que era. sí, sí. Calmado. Que Pero esto, sí, la terminología de las religiones es como súper ambigua en ese caso, porque igual, aunque no se refieran a lo mejor a la Depende misma de figura, la les dicen religión y como depende de la diablo a todo lo persona que sea igual. un tipo de demonio. Aunque no. mira, acá está. implica- No eran tres nombres, eran cinco nombres. Era el Dios, como el tradicional, el Dios cristiano, tiene cinco nombres. Por eso le dicen el Dios del tetragrama o del tetragramatón. Por los cinco nombres. Y estos cinco nombres serían Adonai, Betel, Olam, Roy, Shalom, y los demás serían variantes de esos. Por ejemplo, el Elio o el Elohim, el Shaddai o varios otros más, Jehová, Yahvé o Yah solamente. Pero son los cinco nombres principales que tiene Dios. Y eso igual me llama la atención porque en la misma Biblia le cambian el nombre. Se supone que es el mismo Dios porque los cristianos son creyentes en un solo Dios. No tienen muchos dioses, es solo uno. Pero lo llaman de cinco nombres diferentes en partes diferentes de la Biblia. Si tú veis la Biblia en el Antiguo Testamento, lo llaman de una forma y en el Nuevo lo llaman de otra. Pero se supone que es el mismo Dios. Pero no, si es el mismo, ¿por qué le cambian el nombre? O sea, ahí me declaro ignorante en eso, pero me llama la atención que tenga tantos nombres. Yo creo que dependía de la cultura, de la forma en cómo lo Claro, llamaban, porque la weón. Biblia abarca periodos de tiempo súper extensos y zonas Sí, geográficas po. igual súper distintas. Sí, pero se entonces- supone que son todos el mismo pueblo. Que o sea, todos, sí, pero todos igual son tenés los esta hijos cuestión de Adán que- y Eva, que son los hebreos, y después de los hebreos pasaron a ser los judíos. Y luego de los judíos se supone que Dios, ¿cómo se dice? Como que abandonó a los judíos. Y ahí salimos nosotros, que somos como los mestizos, los hijos de todos, que supuestamente Jesús murió por los pecados de todos, ¿cachai? De todos nosotros. De ahí en adelante sí se divide como en muchos pueblos, en muchas cosas. Pero de Jesús hacia atrás eran todos hebreos y judíos. Se supone que ese es el pueblo de Dios, hebreos. Ya, pero no llorí. Bueno, sí. Ah, estaba bostezando, perdón. No, es que sí, pues, o sea, es raro que, como digo, la religión o incluso la demonología va a depender mucho del punto de vista de la persona que lo escriba, de la persona que, o sea, de la religión y de la zona del mundo de donde sea también, pues. ¿Cachai? Entonces va a depender mucho, sí, el hecho de que ya tengamos más religiones que la cresta y muchas tienen coincidencia en fecha y cosas, pero a la vez también son muy distintas. ¿Te quiere decir algo? Pues tal vez todo lo que nos han enseñado nosotros de demonología, o sea, no es lo que nos enseñan, pero lo que uno lee puede que sea, no sé, pues cercano más a como al lugar, como a las religiones asiáticas y no lo que realmente nos enseñan a nosotros, o al revés, ¿cachai? Va a depender mucho de eso. No sé si tienen algo más que agregar, algo así, pero con esto yo creo que termina al menos mi tema y termina el podcast. Tenemos 1 hora 48. Yo creo que está bien de tiempo. Hermano, no dura 2 horas, hermano. Hermano, deja pegarte el show. Pero bueno, por mi parte, eso, agradecer a las personas que están escuchando ahora, porque ahora sé que hay gente que los está escuchando, que hay harta gente constante que se ha dado el Interesada. tiempo de escucharlo. Así que gracias por eso. Y eso, nosotros vamos a estar intentando traer más temas así. La idea es que igual que opinen, que nos digan qué piensan de esto.
Si tienen otras perspectivas, otras opiniones, también son bienvenidas, o otras anécdotas, O algún tema interesante. o algún también. tema que quieran que toquemos también, sí, o que quieran que investiguemos, también. Así que, bueno, por mi parte, eso. Y hasta aquí. No sé si ustedes tienen algo más que decir antes de cerrar. Nada, que tiren sus temas interesantes para averiguarlo. Así que con eso estamos. Chau, chau. Hasta ahí estaríamos entonces. Gracias por Experiencia. escuchar. Hasta la Chao, lo mismo. próxima. Chao, gracias.